en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Y vamos a leer, hermano, el versículo 1 para partir de ahí. Y usted está conmigo abriendo su Biblia y leyendo. ¿Estamos bien? La escuela dominical es una escuela. La Biblia, hermanos, es un libro para ser leído, pero para ser estudiado. El maestro y el pastor fueron puestos por Dios para enseñar verdades eternas y misterios de la palabra, revelación de la misma para que la gente entienda lo que Dios quiere hablar al pueblo. Por lo tanto, le sugiero que compre una Biblia y traiga una Biblia para que usted mismo sepa buscar y sepa leer la escritura. Vamos a leer pues desde el capítulo 4, versículo 1, en el nombre del Señor. Dice así, todos juntos en voz alta. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Repita conmigo, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amén. Tome su lugar. El apóstol San Juan, hermanos, tuvo una revelación tremenda acerca de las cosas que vendrían en un futuro. Y el apóstol San Juan vio cosas que solamente son dadas por Dios a aquel a quien se las quiere revelar, y a su vez esta persona darlas a la gente para que la gente sepa que hay en el corazón de Dios un deseo que el mundo sepa de su vida, de su obra. Y una de las cosas que nosotros podemos ver con claridad, que el hombre siempre ha tenido inquietud de buscar las cosas ocultas, las cosas que no le pertenecen a este mundo físico, sino al espiritual. Y muchos han incursionado, hermanos, hasta el satanismo, el espiritismo, para buscar las cosas que no les son reveladas aquí de parte de Dios. Y qué paradójico, Dios quiere revelarnos a nosotros las cosas que sucederán, las cosas que se mueven en el ambiente espiritual. Pero es necesario que el hombre que quiera estas cosas busque a Dios y tenga una disciplina en el Señor para que Dios le dé de él. Y eso es lo que el hombre no quiere pagar. No quiere pagar el precio de la disciplina de buscar al Señor. El hombre, les he dicho, que quiere tener a Dios como una máquina de sodas, como una máquina de algún regalo, de alguna chuchería o de algún chuchuluco, donde usted le pone la moneda y sale aquello. Y la gente quiere buscar de esa manera a Dios y quiere recibir de Dios en una forma automática, y esto no es así. A Dios se le conoce por medio de la búsqueda espiritual, por medio de la lectura. Cuando Dios, hermano, se revela, se va a revelar al espíritu, no a la mente carnal, no a la mente intelectual. Cuando Dios se revela, se va a revelar a lo más profundo del corazón, que es en esencia el espíritu del hombre. Así que yo le pido, hermanos, estos días entendimiento, y sepa que Dios quiere revelarnos muchas cosas, pero también nos quiere demandar ciertas cosas para que estas revelaciones sean factibles. El apóstol San Juan fue un hombre de testimonio, un hombre que predicó la bondad, el amor de Dios, la generosidad del Dios vivo, un Dios que apercibió a la iglesia de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, de los falsos hermanos. Fue un hombre, hermano, que estuvo dedicado a la obra del Señor. Y por estar dedicado a la obra del Señor, el mundo se le echó encima, los gobernantes se le echaron encima. Y el apóstol San Juan fue apresado. Y por ahí dice la historia, hermanos. Esto no lo dice la palabra, esto lo dice la historia judía, que San Juan fue apresado y condenado a muerte. Y lo condenaron, hermanos, a morir dentro de un caso de aceite hirviendo. Y dicen por ahí, hermanos, algunos estudiosos de esto, que el apóstol San Juan fue echado a ese caso, pero que le pasó lo mismo que le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego cuando Nabucodonosor los echó al lago al
horno de fuego que no, hermanos, se les quemó un solo pelo de la cabeza, nada, ni a humo olían. Así el apóstol también, por ahí dicen que jamás se le vio huella de que hubiera estado quemado. Y se asustaron porque no pudieron matarlo, entonces lo exiliaron a una isla, a destinarlo a morir solo por allá, en la isla de Patmos, una isla rocosa, una isla muy árida, y allí estuvo preso hasta su muerte. Bien, ahí, hermano, cuando estuvo en esa isla, yo creo que tuvo momentos muy profundos de adoración, muy profundos de alabanza, pero también de oración, donde Dios precisamente le reveló todo este libro del Apocalipsis, y es el que escribe, hermanos, bajo la unción del Espíritu, el apóstol San Juan, para darnos a conocer a través de la Escritura las cosas que vendrán, pero que tendrían que ser, hermanos, reveladas por el mismo Espíritu. Así que póngame mucha atención y métase de veras con el Señor para que aprendamos esto. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Yo creo con todo mi corazón que es Jesucristo, hermanos, ya revelado al apóstol San Juan, para que el corazón de San Juan recibiera la enseñanza que tenía que hacer en su corazón acerca del futuro. Y Dios, hermanos, le da todo el futuro al apóstol San Juan para que lo escriba. Muchos de ellos no lo entienden, lo escriben tipologías, en simbolismos, pero vamos, hermanos, a tratar de buscar por el mismo Dios respuestas a todo esto. La puerta, yo creo con todo mi corazón que es Jesús, y la puerta abierta que está, hermanos, es porque Él quiere que cualquiera que pueda recibir el mensaje pueda entrar por esa puerta. Jesús se reveló en esta vida como la puerta. Dijo un día a sus discípulos predicando: yo soy la puerta. No dijo una de las puertas. Ya ve que el mundo, hermanos, abre muchas puertas. Usted camina por la vida del mundo, una vida común como cualquiera que vive en el mundo, y se le abre una puerta para estudiar psicología, se le abre otra puerta para estudiar espiritismo, se le abre una puerta para la religión pagana, una puerta para la religión, hermanos, católica, otra puerta para la religión de los testigos de Jehová, otra puerta para el mormonismo, y el mundo, hermano, le va a abrir muchas puertas. Sin embargo, Dios quiere solamente abrirnos una sola puerta para entrar hasta aquel lugar donde Dios tiene reservado un lugar para todo aquel que le sirve, y es el cielo, donde está Dios, donde está establecido el reino de Dios, y donde ya está una ciudad preparada por el mismo Dios que se llama la Nueva Jerusalén, donde moraremos todos los que hemos creído en el Señor, todos los salvos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y Dios quiere prepararnos. Por eso le habla aquella voz, hermano, y le dice: he aquí una puerta abierta. Ahí está esa puerta, y en la puerta puede entrar el que quiera, solamente que tiene que escuchar a Dios antes de entrar, porque Dios tiene requisitos para poder entrar por esa puerta. Aunque todos están invitados, no todos entrarán por esa puerta. Solamente, dice la Escritura, los redimidos, solamente los entendidos, solamente los justificados, solamente los santificados, solamente los que aborrecieron el pecado, y aunque vivieron el pecado mucho tiempo, pero un día Dios les habló, y desde que Dios les habló le dieron la espalda al pecado y vivieron una vida santa y piadosa. Después de esto, ellos tendrán acceso, hermanos, a entrar por esa puerta. Y aquí la puerta está abierta. Y la voz de Dios, esa voz de trompeta, está revelada también por el apóstol San Pablo cuando habla, hermanos, acerca del rapto, cuando dice que él mismo, Jesucristo, un día determinado vendrá del cielo, se postrará o se posará más bien en las nubes, y de las nubes hablará con voz de arcángel, con voz de trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán, y los que estemos vivos, hermanos míos, seremos transformados y volaremos con Él. Esa voz es la voz de Jesús, y le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que van a pasar después de estas. Les decía que el hombre está muy interesado en conocer al futuro, ¿verdad? Hay muchas personas que se dedican a decir las cosas del futuro, pero ellos le cobran al hombre por decir las cosas que le van a pasar en el futuro, o lo que le espera al mundo en un futuro próximo. Por lo regular, los fines de año, las personas que se dedican a este tipo de actividad son visitadas por mucha gente, hermanos, de este siglo, y muchos de ellos son muy prominentes, muy estudiosos, presidentes, esposas de presidentes van a consultar a los adivinos, a los agoreros, a los hechiceros, para que les digan, hermano, qué es lo que les va a esperar el próximo año. Fíjese,
Bendito sea Dios, pero nosotros esperaremos en Él la promesa que Él tiene, que nos revelará las cosas que han de ser por causa, hermanos, del Espíritu. Y qué bonito poder nosotros entender esto. Yo quisiera que antes, hermanos, de meternos más allá, más profundo en esto, yo quisiera que viéramos lo que realmente vivimos. Porque aquí dice que nos va a enseñar las cosas que sucederán después de estas. Estas cosas que dice aquí son las que ya leímos, las cosas de la iglesia. Las cosas, hermanos, que estudiamos en los estudios pasados acerca de la condición de la iglesia, de la situación que vive la iglesia en la estancia, hermanos, aquí en la tierra antes de ser arrebatada. O sea, desde que nace la iglesia hasta que la iglesia es quitada de aquí, de la tierra, para llevarla al cielo. A eso se refiere eso. Vimos, hermano, en los estudios de las iglesias cómo Dios, en su deseo, le habla, hermano, a la iglesia para prepararla. Porque Él quiere que la iglesia escape de la gran tribulación, que la iglesia no conozca, hermanos, lo terrible que va a ser aquellos días cuando Dios derrame sobre la iglesia la ira, para que la gente sepa que verdaderamente hay un Dios en los cielos, celoso, hermanos, de su santidad y celoso de su obra. La gente está hoy burlándose del Señor. La gente está prácticamente, hermanos, atentando aún en cuanto a la omnisciencia y omnipresencia del Señor, a su poder, a su omnipotencia. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado, hermanos, al tanto de las noticias y podemos ver a un hombre afanado, buscando sus propias cosas, buscando su propio alivio, buscando su propia dirección y haciendo a un lado lo que Dios tiene para nosotros, que es todo? Dios tiene solución para la enfermedad, tiene solución para el desequilibrio mental, Dios tiene solución para el desequilibrio emocional, Dios tiene solución para el matrimonio, Dios tiene solución para la juventud, Dios tiene solución para todo. Pero, hermanos, lo han hecho a un lado y han puesto sobre Dios la ciencia. ¿Cuántos pueden decir amén? Nosotros tenemos la gracia de recibir de Dios dones. Yo le decía, búsquenlos. Porque es menester buscar los dones espirituales para la edificación nuestra y para recibir de Dios lo que Dios tiene. Por ejemplo, la sanidad es un es un don muy especial que Dios nos dio para que nosotros viviéramos sanos. Esa es una cosa solamente simple que le digo. Pero yo lo digo, hermano, y lo digo como alguien que lo ha hecho. No crea que no, yo no estoy en contra de tomar un Tylenol o un antibiótico. Pero primero, hermanos, tenemos que estar conscientes de que Dios quiere evitar eso. Evitar que lleguemos a ese punto de hacernos farmacodependientes, sino de buscar a Dios para que Él nos sane. No es pecado, les decía, tomar una Tylenol, pero sí es pecado ya confiar más en la Tylenol que en Dios. ¿Sí me explico? Busca primero al Señor. Ya si después de 2, 3, 4, hermanos, oraciones, o después de algún tiempo de la búsqueda, a lo mejor Dios va a obrar de otra manera, pero primero buscar a Dios. Dios lo ha hecho conmigo, con mi esposa, con mis hijos muchos años. Y Dios nos ha, hermanos, sanado de cosas tremendas, déjeme decirle. Hemos estado, hermanos, viendo el desarrollo de la ciencia en estos días, profetizado por el profeta Daniel, que en los últimos días la ciencia se aumentaría. Y podemos ver en un solo siglo, hermano, cómo se ha aumentado la ciencia en una forma, hermanos, tan tremenda. Desde la invención del carro, desde la invención, hermanos, del motor, de la rueda, cómo, hermanos, se ha ido hacia arriba en una forma asombrosa, a grado de que ahorita, por ejemplo, los que estudian la genética están ya trabajando sobre el asunto, hermanos, de los hijos que vendrán en el futuro, y están, hermanos, diciendo ya en una forma abierta que ahora con el estudio de los genes pueden, hermanos, ver cosas que antes no vieron. Y pueden hacer cosas en el laboratorio, cosas, hermano, que realmente le corresponden solo a Dios, pero ya el hombre se está metiendo en el terreno de Dios. Ya están diciendo, hermanos, que a través de esta ciencia de la genética, en el futuro los padres podrán determinar el color de piel de sus hijos, el color de ojo de sus hijos, el color del pelo de sus hijos. Podrán determinar el carácter, podrán determinar la estatura, podrán determinar todo, hermano, conforme a los genes. O sea, usted ya en un futuro, si tiene con qué pagar, puede llevar, hermanos, este deseo. Quiero un hijo de 1,80, 1,90 de estatura, de complexión robusta, un hijo de piel blanca, un hijo de ojos verdes, un hijo con el pelo quebradito, negro. Así, fíjese. Así estamos viviendo ya esos días. Y yo creo que pronto, hermano, viene el Señor,
porque Dios profetizó que así serían estos días. Apenas hoy en la mañana cuando salí, hermanos, de casa, siempre en la mañana tengo pues ya por herencia, como luego dicen, es un hábito, poner el noticiero 860, todas las mañanas lo pongo, oigo las noticias. Y esta mañana, hermanos, saliendo de casa, ahí estaba en el radio y estaban diciendo acerca, hermanos, de una modalidad que se está llevando a cabo ahorita en España. Una modalidad que ya surgió y están muchas gentes interesadas en esto y ya está en vigor en España. En una discoteca de Barcelona ya lo implantaron para la gente que quiera hacerlo. De no cargar billete, de no cargar tarjeta, hermanos, de crédito y de saber cuánto dinero tiene en el banco. Es un microchip. Ya se ha dicho mucho de esto, pero estaba todavía entredicho. Pero ya esta mañana me quedé yo asombrado porque este microchip ya existe y ya está implantado en mucha gente que entra a esa discoteca, donde solamente, hermanos, al entrar, ahí está registrada su edad, está registrado su número de teléfono, las medicinas que necesita, a lo que es alérgico y aún la cuenta bancaria, para que no se exceda en lo que está tomando. Cada vez que le sirven un trago le pasan el microchip y la cuenta del banco está bajando. Imagínese usted. Y todo esto es solamente, hermano, poquito de lo mucho que va a venir asombrándose la gente de las cosas que van a ver. Y nosotros estamos apercibidos. Yo le aseguro que el mundo no está apercibido. El mundo está maravillado de estar viendo esas cosas, porque van a decir que va a ser un mundo mejor. Pero la iglesia debe estar apercibida de que cuando aparezcan estas cosas es porque algo terrible viene después de ellas. Está escrito que después de esto vendrá la revelación de un anticristo, de una persona que viene a levantarse en el lugar de Dios, a sentarse en el mismo trono del Señor allá en el templo en Jerusalén y hacerse adorar como si fuera Dios. Este es el diablo encarnado. Este es el demonio, hermanos, que va a ser revelado a través de una persona que va a tener apariencia de piedad. Por 7 años dice la palabra que habrá tribulación. Los primeros 3 años y medio será, hermanos, de una tribulación así esporádica. Más bien habrá paz, y este hombre traerá paz al mundo. Un hombre muy elocuente, un hombre, hermanos, muy carismático. Pero este hombre, hermanos, que está encubierto bajo esa máscara, a los 3 años y medio dice la palabra que va a revelarse tal y como él es. Y es cuando dice la Biblia que va a mandar a marcar a todo el mundo que no se someta a él con el famoso 666. Y cuando uno se marca con el 666, dice la Biblia que ya no tiene salvación. Y nosotros tenemos que entender esas cosas, como que Cristo ya viene pronto, como que Jesús, hermano, está ya con un pie en la nube, como que el Señor está gritando a la iglesia: prepárate, porque vengo por ti muy pronto. Y quiero que te prepares, quiero que dejes las cosas vanas, quiero que dejes las falsas enseñanzas, quiero que dejes aquello que te ha apartado de la voluntad de Dios, para que seas alcanzado en la gracia y puedas ser arrebatado ese día. Estamos nosotros ya viviendo, hermanos, esto, y Dios quiere hablarnos para prepararnos, porque Él sabe que una iglesia en pecado no va a pasar por esa puerta. Él sabe que una iglesia en pecado nunca verá en su vida todas las cosas que Dios prometió a los que venzan el pecado. Él sabe que viene por una iglesia blanca en el aspecto de la santidad, una iglesia sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Y podemos ver nosotros hoy en día cómo la iglesia está más bien contaminada del mundo que de Dios. Y usted me puede decir: pastor, no juzgue. Cada uno, yo le digo, sí, cada uno. A mí Dios me dio la facultad de predicar en esta iglesia y a esta iglesia le enseño. Pero usted tiene que tener los ojos abiertos. La Biblia dice: vosotros están bajo la dirección de un santo, que es el Dios. Él es santo, y vosotros, dice el Señor, también sean santos. O sea, cada uno va a reflejar lo que es o a lo que se dedica por el que lo enseña. Y si nosotros reflejamos a Dios en nuestra vida, quiere decir que Dios nos va guiando. Pero si reflejamos al mundo en nuestra vida, quiere decir que el mundo tiene más influencia en nosotros que el mismo Dios. ¿Sí me explico? O sea, Dios quiere que haya una distinción entre el mundo y la iglesia. Sin embargo, la iglesia del siglo XXI se parece más al mundo que a la iglesia santa del Señor. Entonces Dios quiere que despertemos a eso y podamos ver con claridad el amor de Dios, hermano, en toda la palabra,
porque Dios nos habla. Busque conmigo Primera de Corintios. No reboruje ahí, póngale por ahí un papelito. Dios quiere, hermanos, que vayamos a ese lugar que Dios le preparó aquel día a Juan para que lo viera él. Y Dios quiere que nosotros también vayamos ahí. Mire, le voy a leer algo. Primera de Corintios capítulo 2. ¿Lo tiene? Ok. Dice así en el nombre de Jesús en su versículo 6. Y lo hablo, hermano, les decía de profundizarnos más en el libro del Apocalipsis, porque yo quiero que usted entienda que antes, hermano, de ver aquellas cosas, Dios quiere prepararnos y que nazca en nosotros el deseo en nuestro corazón de estar aquel día con Él y escapar de las cosas terribles que vendrán a esta tierra. Y solamente va a ser a través, hermanos, de lo que Dios dice. Dice el versículo 6, sin embargo, dice el apóstol San Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Se acuerda que ahorita les hablé del deseo de una iglesia madura? Porque Dios quiere hablarnos como personas maduras, no como bebitos. Dice aquí que la sabiduría, pues, va a ser hablada en los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. En otras palabras, no de este mundo, ni de la gente de este mundo que se va a morir. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios. Y luego dice, en misterio. O sea, no todos la van a entender, hermano, porque viven una vida diferente a la que Dios quiere. Y mientras más uno les habla de esto, más se burlan de nosotros. Mientras más les decimos que se arrepientan porque vamos a ir al cielo, un lugar que Dios ha preparado, donde vamos a estar ahí, hermanos, careciendo de nada, sino todos allá juntos adorando al Señor, sin enfermarnos, sin envejecernos, vamos a vivir eternamente y para siempre. Y la gente se burla de nosotros y nos dice, pues ¿qué fumaron? Pues ¿qué tomaron? ¿O qué les dieron? Y sabe que no es otra cosa más que la verdad de Dios revelada al corazón. Mire, dice aquí pues, dice hablamos misterios, la sabiduría oculta. Aquí no habla de la ciencia oculta del mundo, la hechicería. Esta es una sabiduría que solamente Dios tiene reservada a todos aquellos que buscan su rostro. Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aleluya. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Está hablando, hermanos, de la revelación, de la salvación, de la palabra y de las cosas que vendrán. Y prácticamente está diciendo esto: si la gente del mundo conociera esto, jamás hubieran crucificado al Señor. Si nosotros en la iglesia ya no vivimos los tiempos de la crucifixión, estamos 2000 años después, pero nosotros nos está siendo revelado las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que van a ser después de estas. ¿Sabe para qué? Para que vivamos una vida preparada para esos días. Y una persona que está viviendo preparada jamás, déjeme decirle, que va a vivir conforme al mundo. Una persona que le ha sido revelada la palabra de Dios jamás se va a envolver en los negocios de este siglo. Una persona que vive apercibida sabiendo de las cosas que vienen, gloriosas para los que se salvan, pero terribles para los que se quedan aquí, hermano, va a vivir una vida de mucha cautela para establecer, hermano, en el corazón la prioridad que es siempre, hermanos, Dios por excelencia. Miren nada más. Y luego dice enseguida, antes bien, dice, mire, como está escrito, o sea, ya está revelado. Dice, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido ni al corazón de los hombres, estas son las que tiene Dios preparadas para los que le aman. O sea, todas las cosas, hermano, que están reservadas para la iglesia son cosas maravillosísimas, hermosísimas. Si nosotros, lo he dicho, hemos visto pasajes hermosos, paisajes, hemos visto cascadas gloriosas, hemos visto, hermanos, salidas de sol, puestas de sol con unos colores tremendos, hermano, inimaginables. Hermano, todo lo que Dios tiene preparado para nosotros supera estas cosas. Todo lo que Dios tiene para enseñarnos allá es de fantasía, hermano, para el mundo.
es de ilusión para el mundo, pero para nosotros son realidad. Yo espero ver las cosas que Dios tiene preparadas para mí, cosas que jamás ha visto el hombre. Y ustedes que han, hermano, estado viendo la televisión o el avance, hermanos, en la ciencia cinematográfica, también pueden ver que ahora hay cosas tan tremendas dentro, hermanos, de lo que es la cinematografía, que se queda uno sorprendido. Parece que es real todo aquello. Sin embargo, hermanos, la mayoría de las cosas es computadora. Y se queda uno sorprendido de ver paisajes, de ver transformaciones, de ver tanta maravilla ahí. Pues todo esto, hermanos, no va a ser más que una cosita así para lo que viene, hermanos, que vamos a ver de aquel lado. Por eso nosotros debemos de estar apercibidos. Dice el versículo 10: pero las cosas estas Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? No han sido reveladas a los hombres, sino a nosotros. No han sido dadas a saber para cualquier gente, sino para aquel que se mete realmente con Dios. Entonces Dios nos está hablando que hay cosas grandes, maravillosas, preciosas, pero también Dios quiere, hermano, que abandonemos lo que estorba a la iglesia para que estas cosas sean reveladas, y mucho más para cuando nosotros seamos arrebatados. Y el apóstol nos habla, hermano, para que abandonemos el pecado, para que abandone la tibieza, esa tibieza que lo ha puesto últimamente en un cajón donde usted no puede salir. Hermano, salga de veras y dígale a Dios: levántame de esto, de la apatía, del enfriamiento espiritual. Dese cuenta, hermano, que lo que nos espera es glorioso, y vale la pena estar, hermanos, de pie para cuando Cristo venga. Aleluya. Cuando Dios nos habló en los estudios de la iglesia, ¿qué hizo Dios, hermano, esos días, esas semanas? ¿Sabe qué hizo? Descubrió pecado de la iglesia, descubrió deficiencia de la iglesia. Y Dios, hermanos, no desechó a la iglesia diciéndole: iglesia, estás en un mal estado. Iglesia, eres una iglesia mundana. Iglesia, eres una iglesia que no entiende razones. Iglesia, eres una iglesia que te voy a desechar. No. La iglesia, hermanos, fue apercibida y fue invitada, exhortada por Dios para que abandonara la tibieza, el pecado y la apatía. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la misericordia del Señor. Antes de echarnos a la cárcel nos dijo: no hagas esto. Antes de meternos a la enfermedad, hermano, el diablo ahí tremendo, Dios nos dijo: no te metas ahí, no te metas con eso, no te metas con aquello. Sin embargo, el hombre necio hizo las cosas, y ahora que está en la cárcel, ahora que está en el hospital, ahora que está divorciado, ahora que está destruido, entiende que Dios le habló antes. Y Dios quiere siempre apercibirnos, siempre. Y Dios, hermanos, gracias a Dios que todavía no derrama el juicio, todavía estamos de pie. Todavía estamos entendidos, todavía podemos ver y oír las cosas de Dios. Así que levántese, varón, porque Dios está hablándonos y nos está diciendo, hermanos, que nos arrepintamos de esa vida vana, que nos afirmemos en las cosas del Señor, y que aliente, hermanos, su corazón para ser arrebatado el día que la iglesia sea levantada, por ser una iglesia victoriosa. ¿Cuántos son victoriosos, hermanos? ¿Cuántos son victoriosos? Dije, amén. Solamente ellos, dice la Biblia, todas las iglesias, promesa solamente para los vencedores. El que venciere, el que venciere, el que venciere, son palabras muy comunes en esas predicaciones del Señor. Así que todo esto, hermano, que vamos a ver aquí es una realidad, no es fantasía. Mucha gente, aún cristiana, me han dicho a mí que soy muy fantasioso. Hay gente que no cree en el rapto de la iglesia, de la misma iglesia. Hay iglesias que no creen, hermano, que la iglesia va a ser arrebatada al cielo. Pues se quedarán, pues. Pero yo sí creo. ¿Usted cree, hermano? La Biblia dice, libro de Corintios capítulo 15, léalo en su casa. Primera Tesalonicenses capítulo 4, léalo en su casa. Pero ahí habla, hermanos, de la gloriosa transformación que va a sufrir la iglesia carnal a la iglesia espiritual. La iglesia, pues, que está en este cuerpo, quiero decir, no que vive conforme a la carne, pero que vive en este cuerpo, va a ser transformado para ser un cuerpo glorificado semejante al Señor. Y la gente dice, ¿cómo será posible? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Yo no sé. A mí lo que me interesa es saber solamente que Dios habla verdad y que aquel día va a pasar. Los demás se van a quedar entretenidos ahí en la rocola y en el baile y en la tequila. Los demás se van a quedar entretenidos ahí con las novelas, con Betty la Fea, con Amor Salvaje y todo eso. Amor de fieras, o ¿cómo se llama esa nueva? Amén, amén, dicen amén. Hermanos, todo esto es una realidad, lo dije. Lo veremos. ¿Cuántos creen que lo veremos? ¿Estaremos ahí? ¿Cuántos estarán ahí? Es una realidad.
Pero también es una realidad que muchos de los que escuchan no estarán ahí, porque se afanaron, se hicieron necios, no abandonaron el pecado, no abandonaron la mundanalidad, no abandonaron lo que Dios quiere que abandonaran, no lo abandonaron. Así que, hermano mío, pues ¿qué le puedo decir? Allá no va a entrar nadie con las características de la carne y del pecado. Mire, yo se lo voy a decir, ya me voy a terminar el libro. Dije que íbamos a leer el libro de Apocalipsis, ya vamos a terminarlo, capítulo 21. No se crea, pero hay unas lecturas por ahí. Capítulo 21, mire. Capítulo 21, versículo 12. Más bien déjeme ver, versículo 21, capítulo 27. 21, 27, mire, allá, hermano, en la ciudad que está en el cielo, allá dice la Biblia, mire, dice, no entrará en ella, o sea, ahí en el cielo, en aquel lugar que Dios tiene preparado, dice, no entrará en ella cosa inmunda, o sea, cosa sucia, eso quiere decir, cosa que no ha sido limpiada. Allá no entrará la persona que tenga una mente, hermano, reservada a la pornografía, una mente cochambrosa, que nomás ande pensando en el sexo, que ande pensando en el placer, que ande pensando en todo esto, no va a entrar allá. Por eso Dios quiere cambiar desde aquí nuestra mentalidad. Dice, no va a entrar el que hace abominación. Todas las cosas abominables, hermano, que hace el hombre, si no las abandona y si no se arrepiente, no van a entrar ahí. Los homosexuales, las lesbianas, los ladrones, los borrachos que hacen abominaciones, no van a entrar ahí. También todo aquel que miente. Mucha jactancia hay en mucha gente que dicen, abandoné la borrachera, abandoné la lujuria, abandoné la prostitución, abandoné todo aquello, pero no han abandonado la mentira todavía. Y la mentira, aunque es un pecadito que aparentemente no afecta, pues aquí dice que la mentira no entrará el que practica la mentira. Dice que van a entrar solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo la ve? Solamente ellos. Por eso usted esta mañana, si me escucha y no está seguro de que no está usted inscrito en el libro ese, usted esta mañana arrepiéntase, aviente a un lado el pecado y dígale al Señor, ayúdame, ya no quiero seguir pecando, ya quiero arreglar mi vida, ayúdame, ayúdame, y solamente le va a ayudar. Si usted quiere hacer las cosas conforme a sus fuerzas, sí durará 1, 2, 3 días sin tomar, pero volverá, porque ahí está el deseo, pero Dios le va a quitar el deseo y usted solamente tendrá la fuerza para decirle no cuando venga el deseo. Apocalipsis 22 también, del 12 al 15. Mire, aquí está, dice, les decía que yo siento ya que Cristo viene por todas las cosas que están pasando. Dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros, estos, hermanos, no son aquellos animales que nosotros tenemos domésticos. La Biblia les llama perros. Fíjese bien qué tremendo. A la gente, hermanos, religiosa, que quiere hacer que la gente, hermanos, haga las cosas conforme a ellos y los apartan de la verdad. Por ahí Pablo les dice, apártense de esos perros, los que quieren circuncidarlos y meterlos a la ley. Los perros son aquellos, hermanos, que vienen a estorbarle a usted en su vida como cristiano. Dice, ahí estarán fuera. Los hechiceros estarán fuera. A ver si me oye Walter Mercado y me oyen todos esos de Alternativa 2 y Alternativa, todos esos que predican, hermanos, las cosas del futuro y las hacen ver como si fuera Dios quien se las revela. Ellos son hechiceros. Dice aquí los fornicarios. Hay un gran índice de fornicación, y especialmente ahorita en la juventud que no se quiere casar y tienen sexo, hermano, antes de ser casados, y eso es fornicación. Los homicidas, estos, los que matan ahorita, hermano, y también hay unos que matan con la lengua. Y los idólatras, escúcheme, que me escuchara el Papa especialmente, que es el idólatra de idólatras. Amén. Dice aquí, los idólatras y todos los que siguen a ellos también son idólatras. Y luego dice una vez más, y todo aquel que ama
y hace la mentira. Así que, hermanos, Dios nos está apercibiendo. Dios quiere que nosotros batallemos contra estas cosas que nos van a apartar de estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El libro, hermanos, de las revelaciones del Apocalipsis está lleno de simbolismos. Está lleno de metáforas, pero también está lleno, hermano, de cosas verdaderas en cuanto a lo literal o lo cierto. Y Dios lo va a revelar conforme al Espíritu, pero solamente dije a los entendidos, gloria al Señor. Ahí lo acabamos de leer. Los misterios de Dios van a ser revelados a los entendidos, a los sabios, a los que entiendan a Dios. Nunca van a poder entender esto, hermanos, si no se someten a la voluntad de Dios. Si no entienden que es necesario vivir, hermano, por Dios. No van a entender esto hasta que vivan lo malo. Pero ¿para qué vivir lo malo? Yo siempre le he dicho a las personas que he ido a visitar en la cárcel o al hospital: ¿para qué esperar este momento? ¿Para qué esperar a que Dios te traiga así? Personas que son muy dadas a la bebida, ahora echando el hígado, hermanos, por la boca ahí, con la cirrosis encima. Y yo les he dicho: Dios te habló a tiempo, ¿por qué no lo hiciste? Ay, hermano, ore por mí porque ya quiero dejar de tomar. Le habló hace años el Señor, pero siguió en la tetera, siguió en la chupada y ahora está ahí en peligro de muerte. Dígame, ¿para qué esperar eso? Matrimonios, ¿para qué esperar estar divididos, estar divorciados, si Dios les está hablando a tiempo? Para que nosotros congeniemos, para que Dios haga en nuestro matrimonio un lugar donde Él more. ¿Para qué esperar a que estemos golpeados por el divorcio y entender que la voluntad de Dios era que no me divorciara? ¿Para qué entender esto en ese tiempo, sino entenderlo hoy cuando Dios nos habla? Entonces tenemos que vivirlo. Y Dios quiere, por eso hay muchos versículos donde Dios nos invita, hermanos, a que entendamos. Por eso decíamos el otro día: si alguien se jacta o presuma de esto, en entenderme y conocerme. Entenderme, entendimiento, les decía yo ahorita. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Mire, tenemos que entender que sin oración, hermano, nos vamos a morir. Que sin oración no va a haber comunicación con Dios. Que sin oración no va a haber consagración. La iglesia debe, hermano, de pedirle a Dios esto. Yo sé que una persona que no le ha sido revelado por el Espíritu estas cosas va a ser muy difícil. Va a ser más fácil que se aviente 3 o 4 horas delante de la televisión viendo películas, viendo programas, viendo juegos, que media hora orando. Va a ser más fácil aquello. Pero una persona que ha recibido por el Espíritu, le va a ser más fácil estar de rodillas media hora, estar de rodillas 1 hora y estar continuamente orándole al Señor antes que ver aquellas cosas. ¿Cuántos pueden decir amén? Cierto. Esto es cierto, hermano. Tenemos que entender lectura. Jesús dijo: escudriñen la Escritura. Y hay gente que no usa la Biblia, no la lee para nada. Tenemos que leerla. Tenemos que entender santidad, hermanas. Entienda santidad. Santidad espiritual, no santidad en el concepto humano. La iglesia ahorita en el concepto humano dice que la santidad es interna, que lo externo nada tiene que ver, que este cuerpo se lo van a comer los gusanos. Es cierto eso. Si se muere este cuerpo, se lo comen los gusanos. Pero la santidad es interna y se refleja en lo exterior. Nadie con una mente limpia, una mente sana, una mente pura, se va a vestir indecente para que los hombres la vean con lujuria. Nadie con la mente de Cristo se va a exhibir, hermano, en su cuerpo a la demás gente. Gente santa, no, hermano. Gente engañada del diablo. Gente engañada de una religión que dice tener a Cristo. Gente engañada por Satanás. Entonces tiene que entender la santidad de Dios y entender sobre todo la obediencia. Ahorita hablábamos mi hermana Cleo y yo acerca de la iglesia de hoy en día. ¿Cómo es difícil, hermana, someterse, verdad? Someterse a la voluntad de Dios. ¿Cómo es difícil, hermano, que la gente entienda que someterse nos conviene? No es otra cosa más que la voluntad de Dios que nos sometamos a la palabra. Pero cuando la palabra aprieta, la gente truena, ¿verdad? Ay, el pastor quiere que yo esté en la iglesia cada 8 días y quiere que ore. Yo no. Es mi deseo que fuera eso, pero es Dios el que quiere eso. Es Dios el que quiere una congregación que le muestre que lo ama, una congregación que venga a adorarle en cualquier tiempo, una congregación que esté dispuesto a dar su vida por Él. Eso es deseo de Dios.
Ay, el pastor nomás predica el diezmo y predica esto, que es un interesado. Tampoco, hermano. Si hay algo que Dios me ha traído a conciencia y a obediencia, es a que las cosas de Él siempre procederán para bendición. Y el diezmo es una llave que Dios me dio a mí en lo personal, para abrir la ventana del cielo y para que nunca falte en mi mesa el pan ni el vestido en mi casa, y tener en abundancia. Yo lo he experimentado, lo estoy experimentando. Y eso predico, y eso me dijo Dios. Ahí está también la obediencia. Pero la gente tuerce las cosas y nos hace ver, hermano, como los más interesados del mundo. Y no es eso. No es eso. Dios siempre añadirá bendición a quienes le sirven, estemos en el desierto o estemos en un lugar donde sea un vergel. Acuérdense que Dios en el desierto, hermano mío, cuando sacó al pueblo de Israel y lo metió al desierto, dice la Biblia que lo sacó con abundancia de oro, con abundancia de plata. No hubo enfermo en su pueblo, se le reveló día y noche. Hermanos, y Dios los trajo dándoles de comer en el desierto pan que Él mismo cocinaba en el cielo, el maná celestial. Bendito sea el Dios de los cielos. Y nada nos faltará. Entonces nosotros tenemos que entender la obediencia. ¿Y cómo entenderla, hermanos, si no obedecemos? ¿Cómo va a revelarse Dios a nuestra vida si no queremos, hermano, obedecer al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Es muy sencillo, hermano, ver esto. Yo les digo, ténganme paciencia, vamos a leer el libro de Apocalipsis, pero esto que estoy dando es un preliminar para poder entenderlo mejor, para poder saber realmente con satisfacción que yo quiero estar ahí y que mi deseo es agradarle y que el deseo de Dios es que yo esté con Él también. Eso es mi único deseo. Estamos, les digo, en un preliminar, leyendo algunas citas previas, y después nos vamos a meter, hermanos, profundo a esto, porque tenemos que buscar la voluntad de Dios para recibir ese testimonio. Tenemos, hermanos, que vivir esto, porque si no, vamos a vivir, vuelvo a lo mismo, en una iglesia, hermanos, que se ha determinado seguir la carnalidad, que vive en la carne, aunque adora y aunque canta y aunque tiene muchas actividades, pero está viviendo más en la carne que en el espíritu. Y cuando nosotros hacemos esto, ¿sabe que dentro en el nivel de Dios no estamos en un nivel espiritual, sino en un nivel carnal? ¿Cuántos dicen amén? No entramos en la categoría del cristiano espiritual, sino en la categoría del cristiano carnal. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. Fíjense que esta iglesia siempre se ha caracterizado por dar una palabra sana, una palabra sólida. Pero esta palabra nunca, hermanos, ha sido digerida por todos. Muchos cristianos que han venido de otras iglesias y Dios les ha permitido oír esta palabra, no la digieren. ¿Sabe por qué? Porque no están, hermano, todavía capacitados para digerir alimento espiritual. Son niños espirituales, son gente, hermano, que depende solamente de la lechita, de la adulación, del abrazo, de todo aquello. No son gente capaz de entregar su vida al Señor para que la moldee. Y mire lo que dice el apóstol San Pablo a estas gentes: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Sabe quiénes son ellos? Los chiplesotes. Un día predicó mi pastor un mensaje que me cayó a mí, hermano. Un mensaje que tituló, un día se los voy a predicar, los niños barbones de la iglesia. Un día se los voy a predicar este mensaje. Lo estoy oyendo ahorita, precisamente saqué unos cassettes ahí antiguos y lo estoy oyendo, hermano, y se los voy a predicar. Y esto es a los niños, a los chiples, a los que no les puede decir no nada, porque luego se ofenden, en fin, no los puede exhortar, nada. No son maduros. Y dice aquí el apóstol: ¿cómo les voy a hablar con madurez si son carnales? Luego todo lo tuercen. Dice: les di a beber leche y no vianda, o sea, comida sólida, porque aún no eran carnales, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, pleitos, pues, disensiones o divisiones, ¿no sois carnales? Y andan como los hombres, como cualquier hombre. Entonces está Dios hablándonos para, fíjese, cosas tan sencillas: pleitos entre ustedes, divisiones entre ustedes, murmuración entre ustedes, celos entre ustedes, hermanos, hermanas, carnales, carnalotes, porque se sobra de la carne. Y Dios no puede hablarnos en una forma más tangible porque no somos, hermano, en su forma de ser espirituales.
Yo le quiero dar un reto, hermano. Le digo que esta iglesia ha sido puesta para eso. La iglesia moderna se ha adaptado al mundo. Yo le voy a preguntar aquí a mi hermano Víctor González. Ahí está mi hermano Víctor González. ¿Cuánto hace, hermano, que usted tiene su vida ya puesta en el evangelio? 27 años. Ok, la pregunta, hermanos, es esta. Aquí hay gente que tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y está más viendo, hermanos, la gente que tiene esta edad, el avance de la iglesia, pero por medio de la televisión o el radio, a una iglesia moderna, una iglesia diferente. Voy a hacerle una pregunta a mi hermano Víctor. Cuando usted, hermano, recibió el evangelio, ¿era practicable en la iglesia ir al cine? Ahí está. Así de sencillo. ¿Era practicable a traer minifalda a la iglesia, hermano? Dígalo en voz alta. No. ¿Era practicable, hermano, hacer lo que se hace mundanalmente ahora en la iglesia? No era. Hace 27 años. Yo nací hace 20 años y tampoco era practicable aquello. Ahora pues, ¿de dónde la iglesia moderna ha tomado todas las artimañas del diablo por el error que ahora la iglesia misma vive en su capacidad de no entender las cosas espirituales? ¿Por qué la iglesia vive más bien en el mundo que en la iglesia? ¿Por qué la iglesia más bien se satisface de las cosas del mundo que de las cosas de la iglesia? Yo estoy hablando en una forma sensata. ¿Cómo ha ido transformación, hermano, conforme a las épocas? ¿Qué vamos a ver las generaciones venideras? En las iglesias que ya se desenvolvieron en el pecado y en el mundo. ¿Qué vamos a ver en esas iglesias? Ya el pecado abiertamente, hermano. Ya la pastora predicando allá en bikini. ¿Sí? Y el pastor ahí predicando en tangas. Así va, hermano, la liviandad. Dios quiere que reservemos nuestro corazón y nuestro deseo a ser esa iglesia santa que ama a Dios y que teme, hermano, caer en pecado. Dale un aplauso a Cristo. ¡A su nombre! Oiga, gloria a Dios, déselo fuerte al Señor. Déselo fuerte. ¿Sabe que Dios nos está preparando? Y eso a mí me alegra. Eso a mí me llena de gozo. Aleluya. Mire, no terminamos, hermano, nada, ni siquiera. Pero vamos a levantarnos. Póngase sobre sus pies esta mañana. Y yo quiero, hermano, que esta mañana usted levante su corazón delante de Dios y sepa realmente a qué Dios le sirve. Yo quiero que esta mañana usted entienda tu cordura y esté satisfecho de servirle a Dios en el orden de Él. Hermano, yo aprendí esto. Yo lo he practicado. Yo lo he vivido. Y sé que no es fácil, pero también sé que no es imposible, porque Dios me ha tomado de su mano cuando las corrientes del mundo han querido tomar de mi corazón, y yo veo aquello y digo: Señor, hablan como si fueran la pura verdad. Me dice: sí, Dios, pero velos. Me dice Dios: pero velos cómo viven. La forma de vida expresada en nuestro diario vivir es lo que determina en qué mundo vive y a qué Dios le satisface a usted y a qué Dios le pertenece. Hermanos, no nos engañemos. Si usted está de acuerdo conmigo esta mañana, dele gloria al Señor. Si usted está de acuerdo conmigo esta mañana, cierre sus ojos, por favor, y empieza a orar y dígale: Señor, no permitas que yo caiga en las altimañas del error. Si usted está dispuesto esta mañana a abandonar el pecado, esta mañana póngalo, hermano, aquí delante del trono de gracia y dígale al Señor: me acerco ante ti confiado, Señor. No más bebida, no más cigarros, Señor. No más malas palabras, no más mentiras, Señor. No más esta actitud, Señor, de no perdonar. No más esta actitud, Padre, de arrogancia. No más esta actitud de soberbia. Señor, humíllame bajo tu poderosa mano. Yo quiero vivir, Señor, para ti. Hermano, tenemos mucho que hacer, pero ustedes tienen mucho que aprender de lo que es una verdadera predicación de Dios. Sepan, iglesia, distinguir en lo que es la lisonja y lo que es la palabra de Dios. Iglesia, sepa distinguir en lo santo y en lo profano. Sepa distinguir entre lo puro y lo sucio. Sepa distinguir entre la verdad y el error. Padre, gracias. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor. Allá los que están en casa también, Padre, dales esa gracia de entender tu virtud, Padre.
porque no todos serán entendidos en este siglo. Yo ruego en esta mañana por esta iglesia que nos has dado, porque esta iglesia sea esa iglesia puesta en tu mano, para que cada uno entienda, Padre, el propósito y el final, Padre, de cada uno de nosotros. Hermanos, tenemos un altar aquí abierto. Yo le voy a pedir a mi hermano José Lubián, venga y toque un himno. Si quiere traer una hermana que cante con usted, ahí está, hermano. Alguna hermana, invítela, y si no usted solo, o si quiere invitar a los demás hermanos que tocan en el grupo, no le hace, usted sabe. Pero yo quiero una alabanza, hermanos, esta mañana que nos traiga reflexión y podamos nosotros decirle a Dios en oración: Señor, lléname de ti mejor, lléname de ti. Mira, hay muchas cosas que nos están ganando al mundo, hermano. A veces los hijos nos quieren doblegar porque no les gusta la iglesia, no les gusta esto, y nos quieren doblegar a sus cosas y a lo que practican en otras iglesias, y otros jóvenes, y nos quieren doblegar. Pero ¿saben qué? Yo estoy consciente de lo bueno y de lo malo, y del engaño también, de la estrategia del diablo. Yo no quiero dejarme engañar, hermano. Si mis hijos no quieren batallar ahorita con esto, pues que no batallen, que vivan como quieran. Algún día Dios los traerá, hermano, porque los tiene en sus manos. Los tenemos atados en oración, y Dios los traerá de una orejota, hermano, de una de las greñas los traerá, y un día van a entender lo que les dijimos era lo que les convenía. Porque la cristiandad, hermano, cada día va más en deterioro. Tristemente así es. Yo le pido en el nombre de Jesús que usted entienda esto esta mañana. ¿Y sabe qué quisiera? Que usted fuera agradecido con Dios. Cierre sus ojos y realmente tenga este profundo sentimiento de darle gracias a Dios por su palabra, por su verdad. Y dele gracias a Dios también por su pastor que le da la palabra. Dele gracias a Dios, hermano, por la iglesia a la cual usted pertenece, la cual está siendo objeto de mucha crítica, de mucha burla. Pero usted que está aquí sabe lo que aquí vivimos, sabe lo que aquí experimentamos, sabe lo que aquí recibimos. Bendito sea el Dios de los cielos. Me conviene a mí, nos conviene a nosotros escuchar a Dios. Aleluya. Salga esta mañana con un toque en su corazón de distinción. Sea la diferencia entre cristiano y cristiano. Yo le pido salga de aquí sano también en su cuerpo. Yo le profetizo salud a su cuerpo esta mañana. Salga de aquí con un margen, hermano, abierto, para que la economía de su hogar sea holgada y no batalle más. Salga de aquí viviendo el gozo y la paz de Dios en su casa. Gloria al Señor, gloria al Señor. Les amo, hermanos, les amo. Yo quisiera que hoy extendieran su mano hacia mi vida, o me tocaran y oraran por mí. ¿Quiere usted, hermano, orar por su siervo? ¿Quiere usted, hermano, extender su mano y decirle: Padre, ayúdale a mis hijos, Señor, mi familia? Gracias, papá. Amén. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Quisiera usted orar ahí donde está, poner sus manos en una forma como la ponen los que le piden algo a alguien. Así, mire, y pedirle a Dios: Señor, dame de tu gracia. Decirle en su corazón: déjame sentir tu amor, Señor. Déjame sentir tu perdón, porque hay algunos que no pueden avanzar porque no sienten en su vida el perdón de Dios. Déjame decirte, la gracia de Dios es para cubrir cualquier pecado. Yo te pido esta mañana: despierta a la nueva vida que Cristo te da, libre de pecado y limpio de pecado. Siente en tu corazón el perdón del Señor. Siente y vas a ver que Dios te abraza. Y Dios no te condena, sino te da otra oportunidad para que saques adelante tu vida, tu familia, tus hijos. Pídele a Dios gracia. Pídele a Dios revelación. Solamente disponte a decirle esta mañana: Dios, guíame
por donde tú quieras guiarme, Señor. Establéceme donde tú me establezcas. Yo aquí estoy. ¿Podrás decirle que te perdone y que viva por ti? Y Él te sacará adelante porque Él vive por nosotros. Gloria al Señor. Gracias. Gracias. Porque todo lo que hay, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Fíjate, el canto dice: cambia todo lo que hay dentro de mí que no te agrada, cámbialo. Hermanos que están ahí atrás, levántense, pónganse sobre sus pies y vengan al altar. Les invito, vengan. Oremos todos juntos esta mañana. Dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias.